champán. La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Bien, buenos días. Iniciamos nuestro programa del día 21 de mayo de 2015, cuando son las 8:01 por Radio Char 89.1, Radio Taqui 88.5, FM Mercedes 90.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio de Liberá, el domingo 22 de 8 a 9 de la mañana. Estamos saludando a Alberto Ciares, que está en la programación de LT42 Radio Liberá, al operador de Radio Taqui, a Juan Carlos Celce y su señora, al operador de FM Mercedes, y aquí saludamos a Mariano, que está hoy en los controles técnicos. Esperemos que venga Cali dentro de un rato, dice que anda por ahí, me dice Mariano. Los que quieran comunicarse por mensaje de texto, 3773 40 24 31, 40 24 31. Farmacia de turno, San Martín, el día sábado, y el día domingo, Santa Lucía. Como siempre, nuestro artículo en el semanario Payubre, que sale los días viernes, y también en la página de internet acá de la radio, www.mercedestotal, todo junto, mercedestotal.com, donde está mi artículo hacia dónde vamos, y también debajo, en un cuadrito donde está, ¿qué es el símbolo de Char? ¿Es la cabecita de un pájaro? ¿Qué es? Un Pac-Man, me dice Mariano acá, amarillo con la boca abierta. Bueno, ahí está, se puede entrar y escuchar el audio del programa, aquellos que no pudieron escuchar o quienes escuchan nuevo. Y bueno, también por la página de www.mimercedes.com.ar. Andamos con problemas con la página de www.impacto Mercedes, que rebota cuando mando el mail. Bueno, tenemos que recordar a una querida prima, Ángela Ayala, que falleció en esta semana que pasó. Trabajó mucho tiempo como empleada doméstica en la casa de la familia del doctor Lacour. Por ahí se está escuchando Juan Guillermo, la conoce bien, prácticamente se crió con ella, Juan Guillermo Lacour, ahí por la casa de la calle Chacabuco. Así que, bueno, nuestro saludo a sus familiares, nuestros pésamos y nuestro pedido a Dios para que en paz descanse Ángela Ayala. Furtivo, habráse visto semejante parecido. Bueno, en materia de efemérides, recordamos que un 18 de mayo de 1781 nacía el cacique Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru, aquel aborigen que se levantó en contra de los abusos de los españoles, que tenían prácticamente esclavizado a los aborígenes bajo los regímenes de la encomienda, el yanaconazgo. Mariano se ha de acordar de cuando estudió historia esto. El yanaconazgo, la encomienda, que era que sometían a los indios a la servidumbre, al servicio de españoles. Y bueno, se levantó en contra de ese poder español, y luego finalmente fue derrotado y descuartizado.
fíjense los métodos de los muy católicos españoles. Ataron caballos a los 4 miembros, a los 2 brazos, a las 2 piernas, y lo azotaron los caballos y descuartizaron a Tupac Amaru. El 9 de mayo de 1890, un año antes que mi abuelo Nemesio. Mi abuelo Nemesio nació en 1891. En 1890 nacía Ho Chi Minh, aquel héroe de Vietnam que luchó contra los japoneses que dominaban su país, contra los colonialistas franceses y finalmente contra los imperialistas norteamericanos. El sufrido y empobrecido pueblo vietnamita que infligió la primera derrota militar al gran imperio norteamericano en Vietnam. Lógicamente, Vietnam con el apoyo de China y Rusia, una Unión Soviética en ese momento. Pero no es fácil. Todo el poderío, Estados Unidos largó y experimentó las peores bombas y armas químicas, todas aquellas armas por las que se le invadió Irak y derrocó a Saddam Hussein, que lo acusaban de tener armas prohibidas de destrucción masiva, armas químicas, biológicas. Bueno, todas esas armas la utilizó Estados Unidos en Vietnam. Por eso es que destila cinismo Estados Unidos, sus gobernantes, cuando pretenden erigirse en el mundo como los campeones de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Porque son los únicos en el mundo que largaron 2 bombas atómicas sobre población civil indefensa como Nagasaki e Hiroshima. Y fueron los que se cansaron de largar bombas napalm, aquellas bombas que ardían con el oxígeno del aire y quemaban todo lo que encontraran a su paso. Quemaban vegetación, animales y seres humanos, por supuesto. Que largaban bombas biológicas en las selvas para desfoliar las selvas donde suponían se escondían los guerrilleros vietnamitas, y para contaminar y envenenar aguas y provocar enfermedades. Todas esas armas utilizó Estados Unidos, y no hace 500 años. Hace solamente unos 50 años, allá por 1965 hasta 1973. Vietnam estuvo en guerra prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, 1939, mejor dicho, y no paró hasta que Estados Unidos reconoció su derrota en 1973 con el presidente Nixon como presidente de Estados Unidos. Así que recordamos a este héroe de Ho Chi Minh y héroe de los pueblos que luchan por su libertad, que había nacido un 9 de mayo de 1890. Hoy Vietnam es un país próspero, gracias al esfuerzo. Había sido diezmado, no solamente destruida su población, sus selvas, sus ríos, su naturaleza, fueron destruidas por las bombas norteamericanas. Un 25 de mayo, no recuerdo si nació o murió, tampoco recuerdo el año, pero lo recordamos, Arturo Jauretche, aquel gran pensador y escritor muy irónico que venía del radicalismo irigoyenista, que denunció junto con otros jóvenes radicales que habían creado Forja, si mal no recuerdo, Fuerza Orientadora de la Juventud Radical, algo así, y que se rebeló en contra del radicalismo entreguista, como el que hoy tenemos, aliados de Macri. También hubo en aquella época, en la década del 30, radicales que estaban en contra de Irigoyen, porque era personalista, de lo mismo que se lo acusaba a Perón y que se lo acusaron a Néstor y a Kirchner, de ser personalista, porque eran líderes fuertes, líderes que a quienes el pueblo los confiaba en ellos y los seguía. Entonces los liberales con camiseta radical, encabezados por Alvear,
se pusieron en contra y facilitaron el golpe contra Irigoyen en 1930. Bueno, un sector de ese radicalismo, jóvenes entonces, Arturo Jauretche, Homero Mansi, el autor de Cambalache y su hermano, se me fue el nombre ahora, entre otros, formaron esta juventud radical que denunciaba la corrupción de la oligarquía en la época de la década infame, apoyada por los radicales. Fíjense ustedes que al presidente corrupto, Agustín P. Justo, cuyo vicepresidente era Julio Argentino Roca, hijo del general, aquellos que entregaron el país a Gran Bretaña, le sucedió el presidente Ortiz, que era radical, y parte de la corrupción de la década infame, que murió en el mando, y quedó Castillo, al que finalmente habían derrocado Perón y otro grupo de oficiales. Arturo Jauretche y todos los jóvenes radicales de la década infame finalmente habían pasado al peronismo. Vieron en el peronismo aquello que siempre decía Perón, la continuidad del radicalismo irigoyenista. Bueno, y un 23 de mayo de 1992 moría Atahualpa Yupanqui, el autor de tantos temas, entre ellos El payador perseguido, aquel que dice, que habla del gaucho, del peón, que dice, entre otras cosas, el que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlos, pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los choclos se vuelven marlo. Un tema largo que lo interpretó también Jorge Cafrune, entre otros. Por disculpa, vapulearon a otro indocumentado. Fue en defensa propia, dijeron los del jurado. Se dio a la fuga el expresidente, con lo que le quitó a toda su gente. Juegue en un casino en Monte Carlo. Recordamos entonces que farmacia de turno, sábado San Martín, domingo Santa Lucía, siempre lindo saber por alguna urgencia. Tenemos los títulos del semanario Payubre, que salió el día viernes 20. Dice, policiales detienen a una mujer con armas y drogas en el barrio Centenario. Municipio avanza el hormigón en nuevas calles. El municipio de Mercedes retomó en las últimas semanas el trabajo de recuperar las calles que estaban destruidas e intransitables. Una fue Yatay, y preparan Plácido Martínez en 2 tramos. Una es Plácido Martínez entre Batalla de Salta y Mitre, la otra Plácido Martínez entre José María Gómez y J. Alfredo Ferreira. He visto que también, por ejemplo, en la calle San Martín, frente al Teatro Cervantes, estaban reparando el pavimento de hormigón, que estaban dañados. Terminal de ómnibus, colocaron cámaras de seguridad, esto es muy importante. Una niña dejó su hogar y la encontraron. Fútbol infantil, se juega el torneo Negra Monzón. La brecha por Salpicón. Dice, sí, creo que la brecha existe, desgraciadamente se han formado desde hace tiempo 2 bandos, 2 situaciones, 2 opiniones que se han cerrado. Consejo Deliberante, tras un extenso debate, aprobaron el pedido de obras al gobierno provincial. Este es el que comentábamos en nuestro artículo del programa pasado, que los concejales radicales se acordaron ahora que es importante la pavimentación de calles en nuestra ciudad y están pidiendo al gobierno provincial que el municipio de Mercedes pida al gobierno provincial que pavimente calles. Decíamos nosotros que hace 2 años hubieran pedido que el gobierno provincial devuelva los 2 millones de pesos del Fondo Sojero que estaba reteniendo indebidamente al municipio, más 1.200.000 que le sacó a la gestión de Víctor Semboray y que le habían dado a la gestión radical antes.
Con eso, hoy tendríamos, no sé si 10 o 15 cuadras pavimentadas ya. Bueno, de eso nos acordaron los concejales radicales, que ahora es como aquel que te roba 1.000 pesos y después viene y te dice, mira, pedime que te compre algo y te compro, y te compra con la plata que te sacó. ¿Qué clase de generosidad es esa? Bueno, en materia de... Pero antes, a ver, son las 8:16 minutos. Tenemos que recordar también que el 25 de mayo, un nuevo aniversario de la Revolución, mañana 22 de mayo, se cumple un aniversario más del recordado Cabildo Abierto del 22 de mayo, así nos enseñaban en la escuela, me acuerdo las clases alusivas de nuestras maestras de primaria, en la escuela 82 hice yo. Y recordábamos el 22 de mayo el Cabildo Abierto, no era tan abierto, era una convocatoria solamente para lo que entonces llamaban la gente decente. ¿Quiénes eran la gente decente? Los ilustrados y propietarios. O sea, ilustrados, abogados, sacerdotes, militares, por ahí no eran tan ilustrados, militares, comerciantes, pero militares era importante porque tenían las armas, y algunos que a lo mejor no eran tan ilustrados, pero tenían plata, comerciantes, hacendados, no importa si se hicieron ricos contrabandeando o trayendo esclavos, o otro tipo de ilícitos. Lo importante era que tuvieran plata. Tenían plata, eran gente decente. Bueno, esos eran los convocados al Cabildo Abierto del 25 de mayo. La chusma, como lo llamaba Sarmiento, es decir, los negros, esclavos, los gauchos, los criollos pobres, los analfabetos, no eran parte de la gente decente. Bueno, en ese Cabildo Abierto es que se planteó la discusión, que yo menciono ese principio en mi artículo Hacia dónde vamos de hoy, para referirme a la situación hoy, entre ellos de Brasil, aquel principio de que la soberanía, el poder en un país, en una sociedad, está en el pueblo. Claro, entonces todavía incluso nuestros próceres, entre ellos Castelli, que sostuvo la teoría de que las colonias españolas dependían del rey y no de la nación española. Por lo tanto, si el rey no estaba, porque estaba preso en manos de Napoleón, el poder, la soberanía del pueblo, volvía al pueblo. Pero al decir eso, los mismos criollos, patriotas nuestros, estaban reconociendo que la soberanía estaba en el rey. Bueno, eso es lo que después los sistemas republicanos desconocieron, de que la soberanía esté en el rey. Porque además los reyes absolutistas decían que el poder le venía de Dios, casi como los faraones egipcios, que eran considerados dioses. Bueno, en esa teoría relativa todavía, porque seguían reconociendo la soberanía en el rey, pero que desapareció el rey, la soberanía volvía al pueblo, en base a ese principio es que los criollos, encabezados en esa teoría por Castelli, Juan José Castelli, sostuvieron la idea de que, estando preso el rey, las provincias unidas al Río de la Plata podían, el pueblo de las colonias, retomar el poder y designar su propio gobierno. Y este mismo principio se manejó en todas las colonias españolas, desde México hasta acá. Después surgió en ese cabildo el planteo de algunos españoles de que por qué Buenos Aires sola iba a decidir por toda la colonia. Creo que le respondió Juan José Paso diciendo que Buenos Aires, como la hermana mayor, eso estaba de más, no sé por qué iba a ser mayor. Había ciudades más antiguas que Buenos Aires, como Asunción y Santiago del Estero. Ahí ya se veía un poco el futuro centralismo porteño que formaran después los unitarios. Pero bueno, en ese momento decían, como la hermana mayor podía asumir la representación del resto de los pueblos de las colonias, hasta que diputados de los pueblos del interior
fueran convocados para ratificar el rumbo decidido en Buenos Aires. Eso incluso dice una parte de la letra de nuestro himno, que hoy ya no se canta, que dice: Buenos Aires se pone al frente de los pueblos de la ínclita unión. Recuerdo porque a nosotros en la primaria, en sexto grado, en mi época era hasta sexto grado, igual hacíamos 7, porque tenemos primer grado inferior, primer grado superior. En sexto grado teníamos que saber de memoria el himno completo. ¿Vos sabés, Mariano? El himno completo, no el que se canta. Tiene como 25 estrofas. Bueno, nosotros teníamos que saber de memoria y lo recitábamos. Y por eso a mí me escandaliza cuando veo, y la crítica va a las maestras, no tanto a los niños, por ahí en algunos actos escolares que para recitar 4 versitos tienen que leer. Porque parece que no le da la cabeza a los chicos hoy para memorizar 4 estrofas. Nosotros memorizábamos, no sé si son 20 o 25 estrofas del himno nacional argentino. Bueno, entonces el 22 de mayo, aniversario de aquel famoso Cabildo Abierto. 23 de mayo, 23 siguen las deliberaciones, es cuando el virrey Cisneros los llama a los jefes militares, entre ellos Cornelio Saavedra, y encabezado por Saavedra le dicen que no le van a apoyar al virrey si quería reprimir al pueblo. Y entonces que el virrey Cisneros dice aquella famosa frase: pues, puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Y entonces los criollos, bueno, designan, pero al final los criollos ceden a las presiones de los españoles y forman una junta encabezada por el mismo Cisneros. 2 criollos creo que eran y 2 españoles. Esto es rechazado por los criollos que estaban alzados, digámoslo así, que finalmente arman una lista para ser la primera junta de gobierno, encabezada por Cornelio Saavedra, en la que son secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno, Juan José Paso y Mariano Moreno, y bueno, los vocales, ¿no? Belgrano, Castelli, Ascuénaga, 2 españoles, ahí creo que Larrea y Ascuénaga eran españoles. Bueno, y así se impone el 25 de mayo la primera Junta de Gobierno Patrio, que decimos que ahí celebramos como el día en que obtuvimos nuestra libertad. Porque desde ahí hasta 1816 vino las discusiones si se declaraba o no la independencia, que ahora se conmemora 200 años, pero estos son los pasos que se dieron para llegar al 25 de mayo de 1810. Y recordando aquello, Mario Bofill escribió un tema, ¿cómo se llama, Mariano? Fiesta en mi pueblo. Una fiesta patria en mi pueblo, que seguramente a muchos nos va a recordar de cuando éramos niños. Vamos a escuchar, a ver. Me preguntaron cómo en mi pueblo se vive y siente una fiesta patria. De madrugada retumba el Mauser desde el portón de la Guardia Armada. Ecos de bombas de las iglesias, de las escuelas, columnas blancas, y con los versos bien aprendidos escuchan todos desde la plaza la paisanada de las estancias, con buen caballo y vistosas pilchas, formando bandos en bocacalles para alistarse en las sortijas. Yo soy pueblero de aquel que siente vibrar su cuerpo cantando
cantando el himno de pocos libros, mucha pureza de una palabra. Largan carreras del embolsado, la carretilla y un posteando, y jabonaron con premio arriba, que el más porfiado se viene abajo. A los mentados compositores, la siesta invita a las cuadreras, con desafíos a pecho abierto, y allá teclean puntos hileras. Se hizo la noche en la bailanta, vayan pasando que están a tiempo. Esta es la pista que marca el rumbo de vida fresca y esparcimiento. Yo soy pueblero de aquel que siente vibrar su cuerpo cantando el himno de pocos libros, mucha pureza de una palabra. Cuenten conmigo. Bien, escuchábamos entonces, a ver, ayúdame otra vez, ¿cómo era? ¿Cómo? Una fecha patria en mi pueblo. Mario Bofill, por Mario Bofill, recordando los 25 de mayo, ¿no? Las carreras cuadreras, carreras embolsadas, siempre la gente se preparaba para una fiesta. Bueno, se había perdido un poco, se había recuperado mucho a partir del bicentenario del 25 de mayo. Bueno, y es siempre importante no avergonzarnos de ser patriotas, pero ser patriotas en serio, no como muchos de nuestros, recuerdo aquellos dictadores, que en las fechas patrias se ponían a la cabeza como los más devotos de la patria y de los símbolos, de la bandera, del escudo, del himno, mientras entregaban la patria a los intereses extranjeros, protegiendo los intereses extranjeros con las armas que el pueblo le daba a los dictadores militares. Recuerdo siempre una frase del escribano Hilario Vallejos. Era parte del Consejo Superior de la UPM cuando yo era alumno. Bueno, la UPM era una escuela en la que nos enseñaban mucho de democracia, de libertad, mientras por otro lado se apoyaban a las dictaduras militares de la época, en contra del peronismo. Y el escribano Vallejo era parte del Consejo Superior de la UPM, y un día estaba cerca de él en un acto en la plaza del 25 de mayo, yo era alumno, y me quedó grabada una frase que dijo, porque había poca gente en la plaza. Dijo: es el vacío del pueblo, no recuerdo exactamente el término, pero refiriéndose a los militares, es el vacío del pueblo ante el autoritarismo, algo así. Y esa frase me quedó. En el momento no entendí mucho, pero con el tiempo iba relacionando por lo que por un lado nos decían en la escuela y lo que por el otro lado vivíamos en la realidad. Bueno, decía que no hay que avergonzarse de ser patriota, pero patriota en serio, no también como nuestros políticos, que los vamos a escuchar este 25 de mayo, como en todas las fechas patrias. Hay excepciones, por supuesto, pero lamentablemente la mayoría hablan de la patria, de San Martín, de Belgrano. Después al otro día siguen robando aquello
a aquella patria por la que San Martín, Belgrano y muchos otros lo dieron todo. Y estos se llenan la boca de patria y al otro día siguen robando o aprovechando los privilegios del poder, empezando por los sueldos que tienen. Ahí no ya se ve la diferencia. Belgrano, San Martín renunciaban a sus sueldos. Averigüen cuánto ganan nuestros concejales, nuestros diputados, nuestros gobernantes. Y compárenlo con estos próceres a los que ellos el 25 de mayo van a ir a rendir homenaje. Bueno, dos temas que no son propios de la ciudad, pero que lo anoté acá para tratarlo en primer término. Leí por Facebook que se dio el caso en el Perú, en una ciudad del Perú, que un alcalde fue azotado públicamente por no cumplir sus promesas de campaña. Yo escribí en el Facebook, ahí puse, a ver, urgente algún diputado o senador que se anime. Yo ya sé que no se puede, pero irónicamente decía que se anime a presentar un proyecto de ley para que esa misma medida se aplique aquí en Argentina a todos aquellos políticos que ganan elecciones prometiendo una cosa y llegan al gobierno y hacen otra. Y decía que se incluya también a aquellos que ganan elecciones logrando que la gente le vote para apoyar un determinado proyecto o una determinada gestión y luego traicionan por arreglos de conveniencia personal y terminan actuando, terminan apoyando a proyectos que la gente no lo votó. Lo famoso Poncho Yeré, de los que lamentablemente tenemos muchos, no solamente en Mercedes, en todas partes. Y está faltando alguna medida correctiva. Yo me acuerdo que las asambleas populares del año 99, que la gente se reunían en las plazas y deliberaban, desde la asamblea de Goya partió una iniciativa para que lo trataran nuestros legisladores en este sentido, de que el incumplimiento de promesas de campaña fuera incluido en el Código Penal como estafa, como fraude. Por supuesto, nuestros diputados y senadores, que muchos de ellos habían encabezado la cruzada contra la corrupción de Tato Romero Félix y de Ebrard Porcar, miraron para otro lado, porque eran tan corruptos como aquellos a los que le estaban queriendo echar. Y bueno, fue azotado este alcalde del Perú por no cumplir su promesa de campaña. Y otro tema, se está acomodando Cali acá, después lo vamos a saludar. Otro tema que ayer, para aquellos que por ahí piensan que yo, porque defiendo las políticas positivas del kirchnerismo, siempre aclaro eso, yo no lo defiendo ni a Cristina ni a Néstor Kirchner. No los conocí, no los conozco, no las conozco. No sé qué hay dentro de su cabeza, pero sí sé las cosas que hicieron. Y siempre he rescatado las cosas positivas. De lo negativo que se encarguen ellos y que se defiendan, llegado el caso. Pero digo siempre, hemos rescatado las cosas positivas. Y para aquellos que por ahí piensan que porque defiendo las políticas positivas del kirchnerismo, por ahí no escucho TN, suelo escuchar TN. Y anoche estaba escuchando el programa, que no me acuerdo el nombre de la periodista, pero hace rato que está, creo que se llama el programa Argentina, bueno, ahora me voy a acordar. De las 22 a las 23. Y estaba hablando una monja de la Orden de las Carmelitas Descalzas, la hermana Mónica. Ustedes recordarán cómo se le criticó a una diputada del Frente para la Victoria
de la provincia de Buenos Aires, el año pasado creo que fue, porque trascendió un proyecto de ley que en realidad estaba hacía como 3 años. Lo sacaron a relucir la prensa, especialmente la prensa opositora al kirchnerismo, para atacar al kirchnerismo. Así como se sacó a relucir eso de que los presos ganaban sueldo en las cárceles para atacar al kirchnerismo, cuando que en realidad eso de que los presos que trabajan ganen su sueldo viene de una ley de la época de Menem de 1996, y los que dictan y los que controlan el tema no es el gobierno sino los jueces, y el que había ordenado que se pague solo con aguinaldo al preso era un juez, no era el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero se lo ponía como que era Cristina para atacarla. Bueno, hace como 3 años dormía un proyecto de ley de una diputada que proponía que se le dé una pensión a las chicas travestis. Oh, gran escándalo. Encabezado por el grupo Clarín, TN, La Nata, todos aquellos que copian en Facebook las imágenes y las leyendas que el grupo Clarín pone y lo copian, todos en contra de Cristina. En realidad era una diputada de la provincia de Buenos Aires. Cristina, no sé ni si estaba enterada que había ese proyecto de ley, pero era para atacarla a Cristina. Paradójicamente, en un canal del mismo grupo Clarín, que tanto atacó al kirchnerismo por ese proyecto de ley de una diputada del Frente para la Victoria para dar una pensión a las travestis, en un canal y en un programa de ese mismo grupo Clarín, TN, anoche a las 22, estaba esta monja hablando a favor de las chicas travestis. A mí me llamó la atención el tema, entonces que me quedé escuchando. Y contaba esta hermana de las Carmelitas Descalzas, creo que está en San Juan ahora, pero estuvo en Neuquén antes. Bueno, que ella, tipo la Madre Teresa, entiende su cristianismo y su consagración a Cristo, tomando el mensaje de Cristo de ir a los pobres, de ir a los sufrientes, de ir a los pecadores. Porque aquellos que son como aquel fariseo que en la iglesia en Jerusalén, cuando cuenta la Biblia que Cristo entró con sus apóstoles y vio a un hombre arrodillado y con la cabeza agacha frente a Dios pidiendo perdón por sus pecados. Y al lado vio a otro soberbio, parado, de frente, mirando a Dios, golpeándose el pecho diciendo: Dios, yo no soy pecador, yo no soy como este pecador. Fariseo. O sea, aquellos que, porque van a la iglesia y se creen los buenos del mundo, se creen además con el derecho de juzgar a sus semejantes sin conocer su historia, sin conocer sus heridas. Como dice el padre Cini, quien se acercó a su rancho, quien se interesó por sus penas. Bueno, decía la monja Mónica que ella se consagró a Cristo porque dice: yo amo a este Cristo que está con los pobres, con los sufrientes y con los pecadores. Y habló una travesti que la monja la había, parece que fue la primera a la que rescató, se dedicó a tratar de rescatar a estas chicas travesti y otras prostitutas. Y cuenta esta chica que esta travesti que a los 15 años se fue de la casa porque la condenaban hasta en la misma casa. Y que de los 15 andaba en la prostitución, en la calle. Y que un día volvió a San Juan, a la casa de su madre, y escondida de su madre lloraba. Hasta dijo que un día caí rendida por mi sufrimiento interno, arrodillada delante de mi cama, dice, y es como que me entró algo
y me alivió. Y empecé a creer en Dios. Y mi madre era evangelista, le contó a la madre, y la madre que era evangelista le dijo, entonces mi hija, ¿sabe qué? Empieza a dar el diezmo. Fíjese, la madre lo primero que empezó la plata. Empezar el diezmo, dice, junta el 10% de lo que de tus ingresos. Ella era prostituta. Y dijo ella, yo empecé a juntar, pero no sé cuánto tiempo pasó, y un día me acerqué a esta monja, eso, se enteró de esta monja, y dice, me fui con miedo, esperando que me retara, esperando el juicio, que me juzgara. Y dice, y sorpresivamente, la monja no me preguntó nada. Me recibió con una sonrisa, me hizo pasar, me preguntó cómo estaba, me sirvió café. Y conversamos de cualquier cosa sin darme cuenta, le fui contando mi vida. Dice, y la monja en ningún momento me condenó, me juzgó, me retó. Y conversando le dijo ella, le preguntó a la monja que si ella quería cambiar de vida, le dijo que sí, pero no sé cómo, no sé hacer nada. Le dijo, ¿qué te gustaría aprender? Le dijo, peluquería. Bueno, ella le llevó a la monja toda la plata que había juntado no sé en cuánto tiempo. La monja recibió. Dijo, y en un momento se fue para adentro y vino con unos papeles. Y me devolvió la plata sin haber sacado un peso y le dijo, esta plata es para que vos vayas, le dio la dirección a tal parte a aprender peluquería y yo te voy a ayudar. Y bueno, así rescató una y esa comentó a otras. Un día se juntaron varias y esta primera travesti le comentaba y las otras se reían, no creían. Decía una que ya estaba preparándose para morir. Porque otra cosa que decían es que generalmente las travestis no pasan de 40 años por el tipo de vida que lleva, y esa era la razón por la que aquella diputada, que debe ser tan santa, esa diputada tan criticada como esta monja, quería poner esa pensión. Y bueno, pero dijo otra de las travestis que fue entrevistada, dijo, y bueno, pero un día nos fuimos más que nada por curiosidad, sin esperar que íbamos a lograr nada. Y dijo, pero de entrada la monja nos ganó, solamente con su mirada, con su serenidad, con su paz, con su amor, nos desarmó, decía otra de las travestis. Y bueno, así esta monja se ha estado dedicando a rescatar, a sacarla primero de la prostitución, luego del alcoholismo. Ya hay algunas travestis que están superando los 40 porque cambiaron de vida. Y le pregunta además la periodista que ella se enteró que tenía relación con el Papa Francisco. Y uno puede pensar que el Papa Francisco ahora dijo que ella se comunica a través de mail con el Papa. Que esa relación empezó ahora, porque algunos, entre ellos yo, me incluyo, estamos pensando que el Papa cambió, Francisco cambió después de ser Papa. Muchos piensan eso, entre ellos Bonafini, ¿no? Que dice que Bergoglio era una cosa, Francisco es otra. Sin embargo, cuando la periodista le pregunta cuándo conoció a Bergoglio, le dijo en el año 2009 en Neuquén. Bergoglio ni soñaba ser papa todavía entonces. Dijo, me acerqué a él en Neuquén y le conté la experiencia. Él me apoyó en todo, me dijo que eso es lo que Cristo haría si estuviese entre nosotros. Cristo se metería, porque esta monja a veces dijo que iba a las 2, 3 de la mañana a rescatar a alguna de las travestis que volvían a caer, las iba a buscar. Le dijo, Cristo andaría haciendo lo mismo. Mientras otros que se dicen grandes cristianos, porque van todos los domingos a misa o no faltan al templo de los evangelistas u otros, y que están solamente cumpliendo los ritos y listos siempre para juzgar al prójimo, le dijo, Cristo no estaría con ellos, Cristo estaría con vos a las 2 de la mañana buscando travestis para rescatarlas.
y le alentó a que siga. Y le preguntó a la monja, sin embargo, Bergoglio, siendo cardenal en Buenos Aires, condenó la homosexualidad. Y le dice la monja, sí, dice, porque dentro de la iglesia tenemos de todo y el Papa tiene que hacer equilibrio. Dijo, para mí la homosexualidad no es ni enfermedad, ni es que el diablo se le metió, es una realidad de su vida y yo no la juzgo. Yo veo las heridas que tienen esos hijos de Dios y trato de ayudarlas. Bueno, todo un ejemplo. Yo no sé si se podrá pasar, algunos pueden buscar a ver si en TN está grabado ese programa, porque la verdad que muchos que se dicen cristianos deberían escuchar a esta monja, la hermana Mónica de las Carmelitas Descalzas, anoche por TN de 22 a 24. No me estoy acordando el nombre, bueno, salió de Bercali, no creo que vea TN a las 22. Argentina, una periodista es. Bueno, después voy a tratar de recordar el nombre. Bueno, pero se nos fue el tiempo con esto, me parecía que de vez en cuando tenemos que detenernos en estas cosas, que por ahí en la vorágine de la ley antidespido, de la inflación, no vemos algunas cosas que hay que valorar de gente que están haciendo estas cosas. Bueno, pero antes de seguir, Cali, te vamos a saludar. Buen día. ¿Tenés micrófono? Contador, buen día a los oyentes. Bueno, si por ahí no conseguí el pronóstico, parece que va a ser lindo día los próximos días también. Bueno, ya les comento. Y vayamos yendo a nuestro artículo que tiene que ver con... Yo en realidad tengo un tema, pero se me fue el tiempo con esto. Quería dedicarle un tema, homenajear a Atahualpa Yupanqui, que nació un 23 de mayo, murió, mejor dicho, un 23 de mayo del año 92. Coplas del Mayor Perseguido, pero es largo. En todo caso, ahora vemos si tenemos tiempo. Una pequeña pausa nomás para algunos, para dar un poco de respiro a nuestros oyentes. Oye, y salió libre de culpa. 10 millones dio Michael por disculpa. Vapulearon a otro indocumentado. Fue en defensa propia, dijeron los del jurado. Se dio a la fuga el expresidente, con lo que le quitó a toda su gente. Juega en un casino en Monte Carlo y bebe champán, y aquí nadie va a juzgarlo. Y hay bajo cero en Puerto Rico, no salga usted de allí, que el tráfico está en la hora pico, y hay más smog que en Chernobyl. Abrace a los suyos y Seguimos, bueno, recordamos que estamos por Radio Char 89.1, Radio Taqui 88.5, FM Mercedes 90.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio Liberá, domingo 22 de 8 a 9 de la mañana, y como siempre sigue acá por Radio Char, Taqui, FM Mercedes, la cadena de radios a partir de las 11, ¿no? Pero Radio Char se acopla a partir de las 12. Bueno, con Chino Martínez, por ahí está Cali también, Barbosa y María Lozada. Bueno, nuestro artículo de esta semana se refiere a la situación de Brasil. Digo, Brasil y otros casos. Democracia versus poder económico. Soberanía popular versus democracia representativa. Los grandes pensadores que cuestionaron el poder absoluto de los reyes y la teoría de su origen divino coincidieron que el poder soberano en una sociedad democrática está en el pueblo. Concepto de pueblo que incluye hoy a todos los ciudadanos sin exclusiones por razones sociales,
de raza, religiosas, económicas, culturales o de instrucción. Aunque si fuera por algunos liberales pondrían el voto calificado, ¿no? Que voten solamente los ilustrados. La manipulación liberal de la democracia. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Dice nuestra liberal Constitución de mediados del siglo XIX. Fíjense si será antigua. Y el mismo principio se asentaba en todas las llamadas democracias liberales. Las élites u oligarquías que detentaban el poder económico establecían así un seguro contra las pretensiones de los pueblos de tomar en serio eso de que el poder estaba en sus manos, o por lo menos de las mayorías. Resultaba así que los mandatarios o representantes tenían más poder que los mandantes, o sea, el pueblo, tanto que incluso podían ir contra ellos. Las dictaduras liberales, con sus secuelas de persecuciones, asesinatos y desapariciones, hechas en nombre del restablecimiento de la democracia, entre comillas, como la entienden las minorías poderosas, así lo demuestran. Los golpes por otros medios. Dado que hoy por hoy aquellas élites no pueden recurrir a las fuerzas de ocupación en la que se convirtieron gran parte de nuestros oficiales formados en la tristemente célebre escuela militar de dictadores y torturadores, como fue la West Point de los Estados Unidos, recurren hoy a otros medios que siempre lo usaron, pero no eran los determinantes: su prensa, sus economistas, sus opinólogos y sus sectores judiciales, agregado, claro, a su poder económico que financia todas las operaciones contra sus enemigos. La prensa hegemónica prepara el clima. Cuando las condiciones están dadas, la combinación de acciones de los jueces con los políticos que les responden y con los idiotas útiles que fueron convencidos por las campañas, entre comillas, moralizantes y hasta de cruzada religiosa, como la de los corruptos evangelistas de Brasil, viene el manotazo final a cargo de los representantes. Así, 39 senadores, entre corruptos y herederos del tirano Stroessner, y traidores liberales que habían sido aliados de Lugo, 39 senadores se erigieron en Paraguay en depositarios de la soberanía popular, pisoteando la voluntad de 800.000 paraguayos que habían votado a Lugo, sin otra causal que haber logrado la mayoría suficiente para echar a un gobierno que dañaba sus intereses. En Brasil, algo más de medio centenar de corruptos políticos, en su mayoría algo más de medio centenar de corruptos políticos en su mayoría, podrán hacer lo mismo con Dilma Rousseff y los 54 millones de brasileños que la votaron. Justamente una de las pocas de la clase política, Dilma Rousseff, a la que no pueden acusar de corrupta. ¿Por qué? Y la van a echar simplemente porque van a lograr el número necesario. Por ello, solo el pueblo, votando libremente, puede decidir en última instancia la suerte de un gobierno elegido por su voto. Los populistas, entre comillas, Chávez y Evo Morales, consagraron este principio a través del poder revocatorio de los mandatos. Es decir, en el caso de Venezuela y Bolivia, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, establecieron lo que se llama el poder revocatorio. Es decir, un presidente, un gobernador, legisladores, pueden ser echados antes de cumplir su mandato si, en el caso de Venezuela, el 1% de los electores firman una solicitud en ese sentido y ahí se inicia el trámite. Y en el caso tanto Chávez como Evo Morales en Venezuela y en Bolivia se sometieron
a este plebiscito popular en donde la oposición planteaba echarlos. Y ganaron. Bueno, nuestra Carta Orgánica Municipal establece lo mismo. Si un día los concejales quieren echarle a Víctor porque tienen el número necesario, 2/3, pueden hacerlo. Pero para que quede definitivo la destitución, el pueblo debe votar y aprobar o no lo que establecen los concejales. Bueno, esto creo que debería trasladarse a todos nuestros países para garantizar la democracia. Porque no puede ser que 39 senadores en Paraguay y 55 en Brasil burlen la voluntad popular simplemente porque por intereses económicos particulares y de los grupos empresarios que le responden. Y termino diciendo las corrupciones de los gobiernos populares. No podemos desconocer que hay corrupción en los gobiernos de las mayorías que llamamos populares y que son utilizados, esta corrupción, como argumento para ir contra conquistas ciudadanas genuinas. Entonces, porque Cristina le acusan de que era corrupta, eliminan derechos logrados con Cristina. Porque lo acusaban a Perón de corrupción, eliminaban derechos a los trabajadores. En muchos casos, esta corrupción en los gobiernos populares es llevado simplemente por la voracidad de funcionarios para enriquecerse rápido. En otros, buscando recursos para hacer política. Algunos dicen que los poderosos no tienen esta necesidad. Sin embargo, gobiernos de derecha, como en Panamá o Guatemala, han sido tan o más corruptos que los populares. Y las cuentas offshore en los países fiscales lo desmienten si queda alguna duda. Bueno, 8:57. A ver, parece que hay algún mensaje acá. A ver, acá tengo un mensaje que dice: María Laura Santillán es la periodista. Ahí está. Y bueno, no me puso el nombre del programa, pero María Laura Santillán es la periodista que estaba entrevistando a la hermana Mónica en TN anoche a las 22 horas. Bueno, ¿qué podemos decir? Simplemente en estos minutos nos queda la ley antidespido. No sé, Cali, si vos estaba queriendo decir algo. Como lo anunció Macri, lo vetó. Pero lo más cruel, diría yo, es que le sometió a los trabajadores de Cresta Roja, trabajadores combativos que habían estado cortando rutas, reclamando por su fuente de trabajo y que había tenido un principio de solución ya con Scioli y con Cristina, y que Macri lo retomó la gobernadora Vidal para tratar de mantener la fuerza de trabajo, los puso detrás de él a los trabajadores para anunciar que vetaba la ley que establecía la doble indemnización. Decía, para defender a los trabajadores. Eso es como decir, porque te quiero te aporreo, o te azoto porque te quiero, algo así. No sé si vos viste, Cali, el rostro de los trabajadores. Si se escucharon 5 aplausos fue mucho. Pero seguramente si hubiera sido Cristina, que ponía a trabajadores detrás de ella para anunciar derechos que le daba a los trabajadores, porque es una cosa que dijo Cristina: ¿por qué me aprobaban las leyes en mis diputados? Porque nunca mandé un proyecto de ley para quitar derechos. Siempre era para reconocer derechos. Y si hubiera sido Cristina que, por ejemplo, supongamos a trabajadores rurales, que no iba hasta Momo Venega, porque Momo Venega está con los patrones, para anunciarles mayores derechos a los trabajadores rurales, entre ellos que podían jubilarse a los 57 años, seguramente le van a acusar de utilizar a los trabajadores y de hacer demagogia, poniéndole en la pantalla detrás de ella para anunciar que le estaba dando derechos. Macri estaba anunciando que vetaba una ley a favor de los trabajadores y lo obligó a los trabajadores a ponerse detrás de él como pantalla. ¿Terminamos?
Con esto nos despedimos hasta el próximo sábado de 8 a 9 de la mañana por Radio Char, Taqui y FM Mercedes, y LT42 Radio Liberá de 8 a 9 de la mañana los domingos.